Para entender la magnitud de lo que hoy conocemos como un gigante de la restauración, debemos viajar atrás en el tiempo, a una Bogotá muy diferente a la actual. Corría el año 1980. La capital de Colombia era una ciudad de ladrillo, más fría y silenciosa, donde las opciones gastronómicas internacionales eran limitadas y, a menudo, reservadas para las élites. En este escenario, dos jóvenes estudiantes del Colegio de Estudios Superiores de Administración, conocido por sus siglas como CESA, caminaban por los pasillos universitarios con una inquietud que iba más allá de los libros de contabilidad y teoría administrativa. Ellos eran Beatriz Fernández y Eduardo Macías. No eran empresarios experimentados ni chefs de renombre. Eran, en esencia, dos soñadores de 20 años. Beatriz había crecido en un entorno donde los sabores exóticos y la sofisticación eran moneda corriente, pero no por riqueza desmedida, sino por el oficio de su padre, Guillermo Fernández. Él era un importador de productos delicatessen. Durante la infancia de Beatriz, la despensa de su casa veía pasar pistachos, patés, vinos finos y champán. Su padre le enseñó a apreciar la comida no solo como alimento, sino como una experiencia, un arte capaz de deleitar los sentidos. Sin embargo, la vida de Beatriz no fue un camino de rosas. Justo en la época en que ella debía definir su futuro, su padre enfrentó una devastadora quiebra económica. Aquella crisis financiera familiar fue el crisol donde se forjó el carácter de Beatriz. Lejos de derrumbarse, su padre le transmitió una lección que se convertiría en un pilar fundamental de su vida. La adversidad es una oportunidad. Le dijo que los problemas eran bienvenidos, pues sin ellos no habría forma de probar de qué estaban hechos. Sin herencias millonarias ni redes de seguridad financiera, Beatriz comprendió que su futuro dependía exclusivamente de su propia capacidad para crear. Por otro lado estaba Eduardo Macías, a quien sus allegados llamaban cariñosamente Lalo. Compañero de universidad de Beatriz, Eduardo aportaba una estructura mental diferente, más pragmática, pero igualmente apasionada. Ambos compartían una visión influenciada por experiencias en el extranjero. Habían visto en Europa y en ciudades como Montreal el concepto de las creperías, lugares sencillos, sin pretensiones, donde se servía comida reconfortante. Sentían que Bogotá necesitaba algo así, un lugar que no fuera ni una cafetería tradicional ni un restaurante de lujo inalcanzable. La idea germinó con una mezcla de ingenuidad y valentía. Decidieron abrir su propio negocio. No tenían grandes capitales de inversión. De hecho, la leyenda corporativa y las entrevistas posteriores cuentan que tuvieron que recurrir a métodos creativos para reunir los fondos iniciales, sumando ahorros y apoyos familiares modestos. El lugar elegido no fue un local comercial en una avenida principal, sino un espacio mucho más íntimo y accesible para su presupuesto. El garaje de la casa del padre de Beatriz, ubicado en la calle 85 con carrera 11 en el barrio El Chicó. El domingo 13 de abril de 1980, Crepes and Waffles abrió sus puertas por primera vez. El local era pequeño y rústico. La decoración intentaba evocar un ambiente francés, con madera y elementos sencillos que invitaban a la cercanía. No había mesas individuales como las que vemos hoy en día. En su lugar, instalaron una barra de madera larga. La idea era que los clientes se sentaran allí, en un ambiente informal, a comer sus crepes. Eduardo se encargaba de la cocina, batallando con las planchas y los ingredientes, mientras Beatriz atendía a los clientes, servía las mesas y soñaba con convertir cada plato en una obra de arte. Sin embargo, el inicio estuvo marcado por una realidad que pudo haber acabado con el negocio en su primera semana. La calidad del producto no era buena, específicamente los waffles. La receta que utilizaban para los waffles provenía de un libro inglés, y el resultado era decepcionante. Eran masas pesadas, secas, lejos de la textura crujiente y ligera que se supone debe tener un buen waffle. Los clientes comían, pagaban precios módicos, pero el producto no enamoraba. Beatriz y Eduardo trabajaban con ahínco,
pero la inexperiencia técnica les pasaba factura. Fue en ese momento crítico, apenas 2 semanas después de la apertura, cuando ocurrió el evento que Beatriz Fernández ha narrado en múltiples ocasiones como un milagro, un punto de inflexión que define la mística de la empresa. Una mujer desconocida entró al pequeño local de la calle 85. No era una clienta habitual. Pidió un waffle, lo probó y, con una honestidad brutal, miró a Beatriz y le dijo: «Chinita, tus waffles son horrorosos». Aquellas palabras pudieron haber sido un golpe al ego, una razón para rendirse o para echar a la clienta. Pero Beatriz, recordando quizás la humildad y la resiliencia aprendida de la quiebra de su padre, escuchó. La mujer continuó diciendo que ella tenía una receta mejor, una fórmula que sí funcionaba. Prometió volver. Beatriz y Eduardo, escépticos pero esperanzados, aguardaron. Increíblemente, la mujer regresó 1 hora después. Traía consigo un frasco con la mezcla preparada y un papel con la receta escrita a mano. Entregó el tesoro culinario a los jóvenes emprendedores, les dio las instrucciones precisas y se marchó. Nunca más volvieron a verla. Beatriz suele referirse a ella como un ángel, alguien enviado para salvar el sueño que apenas comenzaba. Esa receta, entregada por una desconocida en un acto de generosidad anónima, transformó el producto. Los nuevos waffles eran ligeros, crujientes, deliciosos. El aroma que salía de aquel garaje empezó a cambiar y con él, la percepción de los clientes. Ya no era solo un sitio de estudiantes intentando jugar a ser restauranteros. Ahora había un producto de calidad real. Este episodio temprano sembró en los fundadores una semilla importante. La excelencia no siempre viene de los grandes manuales corporativos. A veces llega de escuchar con humildad y de la conexión humana. Durante esos primeros meses, el trabajo era extenuante. Beatriz y Eduardo no solo gerenciaban, barrían, cocinaban, atendían y lavaban platos. Esta inmersión total en la operación les permitió conocer de primera mano cada detalle del negocio, pero también, y más importante aún, les permitió conocer a las personas. Al principio contaban con muy poco personal de apoyo. Sin embargo, al pasar tantas horas codo a codo con sus primeras ayudantes, Beatriz empezó a notar algo que definiría el ADN de la compañía para siempre. Se dio cuenta de que las mujeres que llegaban a trabajar con ellos cargaban con historias pesadas. Muchas eran madres solteras, mujeres que habían sido abandonadas o maltratadas, que vivían en zonas periféricas de la ciudad y que luchaban contra un sistema que les ofrecía pocas oportunidades dignas. Beatriz, con su sensibilidad artística y humana, no pudo ser indiferente a esa realidad. Entendió que su empresa no podía ser solo un lugar para vender crepes. Tenía que ser un lugar que, de alguna manera, sanara y empoderara. Aunque en esta primera etapa de 1980 a 1983, el enfoque principal era la supervivencia financiera y operativa del negocio. Las bases de su filosofía humanista se estaban asentando. El garaje se convirtió en una escuela de vida para ambos. Aprendieron a lidiar con proveedores, a manejar el flujo de caja diario, que en ocasiones era apenas suficiente para reponer los ingredientes del día siguiente, y a entender el gusto del consumidor bogotano. El menú inicial era limitado. Ofrecían crepes de sal como el de champiñones, el de pollo y crepes dulces básicos. Los precios eran accesibles, lo que atrajo a un público universitario y de familias jóvenes que buscaban algo novedoso. La barra de madera fomentaba la conversación. Beatriz, con su carisma natural, convertía el servicio en una experiencia acogedora. No se trataba de un servicio de etiqueta rígida, sino de calidez. Ella quería servir arte con amor, una frase que repetiría como un mantra en las décadas siguientes. Hacia el final de esta primera etapa fundacional, el éxito del pequeño local en la calle 85 era innegable. Las filas empezaron a formarse fuera del garaje. La gente hablaba de esos waffles increíbles y de las crepes que sabían a Europa pero se sentían colombianas. El espacio físico se quedó pequeño para la demanda.
Beatriz y Eduardo, aún muy jóvenes pero ya curtidos por las batallas diarias de la cocina y el servicio, se enfrentaron a la primera gran decisión estratégica: quedarse como un negocio familiar de barrio o dar el salto hacia la expansión. La decisión fue crecer, pero no crecer de cualquier manera. Decidieron que si iban a expandirse, tenían que mantener la esencia de lo que habían construido en ese garaje. El 10 de octubre de 1983, 3 años después de la apertura inicial, dieron el gran paso de abrir su segundo local. Esta vez, la ubicación sería el Centro Internacional de Bogotá, una zona financiera y corporativa. Un reto mucho mayor que el barrio residencial de El Chicó. Fue en esta transición donde el modelo de negocio empezó a madurar. Ya no era solo la pareja fundadora, necesitaban un equipo. Y fue aquí donde Beatriz Fernández tomó una decisión consciente que iría contra la lógica del mercado laboral de la época. Decidió que su fuerza laboral sería casi exclusivamente femenina. Pero no cualquier mujer. Buscó a aquellas que, como el Fénix, necesitaban renacer de las cenizas de sus dificultades personales. Con la apertura del local en el Centro Internacional de Bogotá, en octubre de 1983, Crepes and Waffles dejó de ser un experimento de estudiantes para convertirse en una empresa formal. El cambio de escenario fue drástico. Pasaron de la atmósfera íntima y vecinal del garaje en el barrio El Chicó a la frialdad del concreto y el ritmo acelerado del corazón financiero de la ciudad. En este nuevo entorno, Beatriz y Eduardo se enfrentaron a un público diferente. Ya no eran solo las familias de los fines de semana o los amigos de la universidad. Ahora sus clientes eran ejecutivos de traje y corbata, banqueros y oficinistas que disponían de tiempos limitados para almorzar. La exigencia sobre la velocidad del servicio y la consistencia de los platos aumentó considerablemente. Fue aquí donde la pareja de fundadores tuvo que definir con precisión sus roles para que el barco no se hundiera. Eduardo Macías asumió la gerencia administrativa y operativa. Su mente, estructurada y pragmática, se enfocó en los números, en la estandarización de procesos y en asegurar que las cuentas cuadraran al final del mes. Él era el estratega silencioso, el hombre que cuidaba la retaguardia para que el sueño fuera sostenible. Beatriz Fernández, por su parte, se consolidó como el corazón y la imagen de la marca. Su labor trascendía la gerencia tradicional. Ella se encargaba de la cultura, del sabor y de la gente. Durante estos años 80, surgió una situación operativa que terminaría por sellar la identidad social de la compañía. Al principio, en el afán de crecer, contrataron personal mixto, hombres y mujeres, para las cocinas y el servicio. Sin embargo, la dinámica no funcionó como esperaban. El ambiente se tornaba pesado, surgían romances, distracciones y conflictos propios de la convivencia mixta en espacios reducidos y bajo presión. La productividad bajaba y el ambiente familiar que querían proyectar se veía amenazado. Beatriz y Eduardo tomaron entonces una decisión radical que en su momento fue arriesgada y poco común. Determinaron que el equipo de operaciones en los puntos de venta estaría conformado exclusivamente por mujeres. Pero la decisión fue más allá del género. Decidieron enfocarse en aquellas mujeres que la sociedad solía relegar. Las madres, cabeza de familia. Beatriz había notado que estas mujeres poseían un motor interno diferente. No trabajaban para comprarse un lujo pasajero. Trabajaban para alimentar a sus hijos, para pagar un arriendo, para sobrevivir. Ese compromiso vital se traducía en una lealtad y una responsabilidad inquebrantables. A cambio, la empresa no solo les ofrecía un salario, sino un trato digno. Beatriz se propuso eliminar la palabra sirvienta del vocabulario mental de sus colaboradoras. Les enseñó que servir era un acto de nobleza, una entrega de amor hacia el otro. Para lograr esto, Beatriz implementó rutinas que parecían extrañas en el mundo corporativo. Antes de abrir los restaurantes, se reunía con las empleadas para realizar ejercicios de motivación, canto y estiramiento. Les hablaba de amor propio,
de la importancia de sonreír desde el alma y no como una máscara. Quería que sus guerreras, como empezó a llamarlas, se sintieran reinas en su propio espacio. Esta filosofía creó un sentido de pertenencia tan fuerte que la rotación de personal, un problema crónico en el sector gastronómico, se mantuvo sorprendentemente baja en Crepes & Waffles. Mientras la cultura interna se fortalecía, la oferta gastronómica también debía evolucionar. A mediados de la década de los 80, los fundadores introdujeron una novedad que revolucionó el mercado de la comida casual en Colombia: la barra de ensaladas. Hasta ese momento, comer verduras en un restaurante de precio medio en Colombia se limitaba a una triste porción de lechuga y tomate como acompañamiento. Beatriz y Eduardo apostaron por la frescura y la abundancia visual. Diseñaron una barra autoservicio donde los colores explotaban a la vista: maíces, remolachas, zanahorias, lechugas de diferentes tipos, salsas caseras y aderezos exóticos. Le dieron al cliente el poder de elegir y servirse a su gusto. La barra de ensaladas no solo fue un éxito comercial rotundo que atrajo a quienes buscaban opciones más saludables, sino que también cumplía una función operativa brillante. Mientras el cliente se servía y comía su entrada fría, la cocina ganaba tiempo valioso para preparar los crepes calientes. Esto ayudó a gestionar el flujo de comensales en las horas pico, reduciendo la percepción de espera. Con el éxito del centro internacional y la innovación en el menú, la marca se sintió lista para expandirse por Bogotá. Abrieron locales en el centro comercial Unicentro, un ícono del comercio en el norte de la ciudad, y en la Avenida 19. Cada apertura era un reto de capital, pues los fundadores mantenían la política de no endeudarse excesivamente y crecer de manera orgánica, reinvirtiendo las utilidades del propio negocio. Pero la verdadera prueba de fuego para su modelo de gestión llegó cuando decidieron salir de la capital. Colombia es un país de regiones marcadas, donde los gustos y las costumbres varían enormemente de una ciudad a otra. Lo que funciona en la fría Bogotá no necesariamente triunfa en el calor del Caribe. A finales de los años 80, Crepes & Waffles aterrizó en Cartagena de Indias. Eligieron un local en la Avenida San Martín, en el sector turístico de Boca Grande. El reto era mayúsculo: adaptar sus uniformes, sus procesos y la conservación de sus alimentos al clima tropical y convencer a los costeños y a los turistas de que comer un crepe caliente o un waffle era una buena idea incluso con 30 grados de temperatura. La llegada a Cartagena fue un éxito. El restaurante se convirtió en una parada obligatoria para los turistas bogotanos que viajaban al mar y querían sentirse como en casa. Pero también empezó a ganar el corazón de los locales. La clave estuvo en mantener la calidad intacta y los precios accesibles. En una ciudad donde el turismo solía inflar los precios de la comida, Crepes & Waffles ofrecía una experiencia de mantel y cubiertos a un costo que una familia de clase media podía pagar. Esta democratización de la buena mesa se convirtió en el sello indiscutible de la empresa. Poco tiempo después, la expansión continuó hacia el occidente del país, llegando a Cali. En cada ciudad nueva, el proceso era el mismo. Eduardo buscaba las ubicaciones y aseguraba la logística. Beatriz llegaba para entrenar personalmente al nuevo ejército de mujeres, transmitiéndoles el ADN de la compañía. No permitían franquicias. Querían controlar cada detalle, desde la sonrisa de la mesera hasta la temperatura de la salsa de la casa. Sabían que si cedían el control a terceros, el alma del negocio, esa mística que habían construido con tanto esfuerzo, podría diluirse. El crecimiento trajo consigo la necesidad de profesionalizar aún más la estructura. Ya no podían depender de recetas escritas en papelitos o de la memoria de una cocinera antigua. Crearon centros de producción para estandarizar las salsas y las mezclas. Así garantizaban que el sabor del crepe de pollo con champiñones fuera idéntico en el norte de Bogotá, en el centro o en Cartagena. Sin embargo, Beatriz siempre fue celosa de que esa industrialización no matara el toque artesanal. Las ensaladas se seguían cortando a mano en cada punto y los waffles se hacían al momento. Hacia el final de la década de los 80 y principios de los 90, Colombia atravesaba momentos muy difíciles debido a la violencia y el narcotráfico.
el miedo reinaba en las calles. Sin embargo, los locales de Crepes and Waffles se convirtieron en refugios de normalidad. Eran espacios luminosos, seguros y amables donde la gente podía olvidar por una hora la realidad del país. La empresa había logrado algo inusual: crear una marca que era transversal a las clases sociales. En sus mesas se sentaban estudiantes, oficinistas, familias adineradas y parejas humildes celebrando una ocasión especial. Todos recibían el mismo trato y la misma comida. Al cerrar esta segunda etapa, Beatriz y Eduardo, quienes ya no eran esos jóvenes universitarios inexpertos, miraban el mapa de Colombia con la satisfacción del deber cumplido. Habían conquistado las principales ciudades y su modelo de empresa con corazón había demostrado ser rentable y sostenible. Pero la ambición de Eduardo y la visión soñadora de Beatriz no tenían fronteras geográficas. Empezaron a preguntarse si sus crepes, nacidos en un garaje bogotano, podrían gustar en otras culturas. La idea de internacionalizar la marca empezó a rondar sus cabezas. Era un paso audaz. Pocas marcas colombianas de gastronomía habían logrado cruzar las fronteras con éxito. El riesgo de fracasar en el extranjero era alto, y poner en juego el patrimonio construido no era una decisión sencilla. Sin embargo, la década de los 90 traería consigo la apertura económica y nuevas oportunidades que ellos no estaban dispuestos a dejar pasar. El sueño colombiano estaba listo para hacer las maletas. A mediados de la década de los 90, Crepes and Waffles ya no era una promesa, sino una institución en Colombia. Sin embargo, para Eduardo Macías y Beatriz Fernández, el éxito local no era una señal para descansar, sino un trampolín para saltar hacia lo desconocido. La visión de los fundadores siempre había tenido un tinte global, influenciada por esos viajes de juventud donde vieron nacer la idea. Ahora, con una empresa robusta y un flujo de caja saludable, se plantearon la pregunta que define a las grandes compañías. ¿Podría su modelo de negocio, tan humano y tan colombiano, funcionar en otras culturas? El primer paso hacia la internacionalización se dio con cautela y estrategia. Miraron hacia el vecino del sur. Ecuador, por su cercanía geográfica y similitud cultural, parecía el laboratorio perfecto para probar suerte fuera de casa. El 13 de junio de 1995, la marca abrió su primer restaurante internacional en Quito. La llegada a Ecuador fue reveladora. Beatriz y Eduardo confirmaron que la propuesta de valor de su empresa era universal. Buena comida a precios justos, servida en un ambiente agradable. Los ecuatorianos recibieron la marca con el mismo entusiasmo que los bogotanos o cartageneros. No veían a Crepes and Waffles como una cadena extranjera invasora, sino como una opción fresca y diferente. Este éxito inicial les dio la confianza necesaria para mirar hacia horizontes más lejanos y complejos. 2 años después, en 1997, la bandera de la compañía se plantó en Panamá. Este mercado era diferente. Panamá es un centro de paso, un lugar de comercio internacional y turismo de compras. Allí, la marca tuvo que competir con grandes franquicias estadounidenses que llevaban años establecidas. Sin embargo, la fórmula de la lujosa sencillez volvió a triunfar. Pero el verdadero reto, el Everest personal para Beatriz y Eduardo, llegó en 1998. Decidieron cruzar el Océano Atlántico y abrir operaciones en España. Llevar una marca latinoamericana a Europa no era tarea fácil. Existía el prejuicio de que la gastronomía de calidad viajaba de Europa a América, y no al revés. Además, España tenía una cultura de servicio muy arraigada y diferente a la colombiana. Los meseros españoles solían ser hombres de carrera, con un estilo formal y directo. Beatriz quería implantar allí su filosofía de servir con amor, contratar mujeres y romper con la rigidez del servicio europeo tradicional. La apertura en Madrid fue una escuela de humildad y adaptación. Beatriz viajó personalmente para entrenar al equipo. Se encontró con choques culturales fuertes. Explicarles a los empleados españoles la importancia de la sonrisa suave y la amabilidad casi maternal que caracterizaba a la marca en Colombia fue un desafío. Sin embargo,
la perseverancia rindió frutos. El local en Madrid no solo sobrevivió, sino que se convirtió en un referente, demostrando que el modelo tenía cabida incluso en el exigente mercado europeo. Mientras la marca conquistaba territorios en el mapa, al interior de la empresa ocurría una transformación silenciosa pero fundamental en la relación de sus líderes. Beatriz Fernández y Eduardo Macías, quienes habían iniciado esta aventura como pareja sentimental y esposos, decidieron separar sus vidas personales. En la gran mayoría de las empresas familiares, un divorcio suele significar el fin del negocio o una guerra corporativa sangrienta por la división de bienes. Pero la historia de Crepes & Waffles es distinta debido a la madurez de sus protagonistas. Beatriz y Eduardo entendieron que su hijo empresarial, ese sueño que habían construido desde el garaje, era más grande que sus diferencias personales. Decidieron continuar trabajando juntos. Eduardo siguió al mando de la estrategia, las finanzas y la expansión, manteniendo la cabeza fría y los números en orden. Beatriz continuó siendo el alma, la guardiana de la cultura, la innovación gastronómica y el bienestar de su gente. Esta decisión de separar lo emocional de lo empresarial fue, quizás, el movimiento más inteligente en la historia de la compañía. Les permitió mantener la estabilidad y proyectar confianza a sus miles de empleados, quienes temían que la ruptura familiar afectara sus empleos. Con la casa en orden y los roles definidos, la expansión continuó imparable al iniciar el nuevo milenio. En el año 2001, la marca llegó a México. Este era un desafío mayor que Ecuador o Panamá. México es una potencia gastronómica mundial, con una cultura culinaria fuerte y un orgullo nacional inmenso por su comida. Entrar allí a vender crepes requería respeto y calidad absoluta. La estrategia funcionó y la marca logró hacerse un hueco en el paladar mexicano. Luego vendrían Perú, Chile y Brasil, completando una presencia regional envidiable. Paralelamente a la expansión geográfica, la empresa profundizó su compromiso social y ambiental. Beatriz Fernández, siempre inquieta por el origen de los alimentos, empezó a mirar hacia el campo colombiano. Entendió que para tener los mejores platos necesitaba los mejores ingredientes, y que la mejor forma de obtenerlos era trabajando directamente con los agricultores, eliminando intermediarios que muchas veces se quedaban con la mayor parte de la ganancia. Comenzaron a gestarse alianzas directas con productores. Por ejemplo, para el palmito fresco, un ingrediente clave en sus ensaladas, miraron hacia el Putumayo, una región de Colombia históricamente golpeada por la violencia y los cultivos ilícitos. La empresa apostó por apoyar a comunidades que sustituían cultivos de coca por palmito. No lo hicieron solo por caridad, sino por negocios. Querían un producto fresco y de calidad superior. Al comprarles directamente a precios justos, garantizaban el suministro y, al mismo tiempo, ayudaban a reconstruir el tejido social del país. También revolucionaron su oferta de postres. Beatriz sentía que los helados debían tener un protagonismo mayor. Así nació la línea de helados artesanos. No se trataba de comprar helado industrial y revenderlo. Invirtieron en tecnología y capacitación para desarrollar fórmulas propias, utilizando frutas exóticas colombianas como la curuba, el maracuyá y la feijoa, elevándolas a la categoría de gourmet. Crearon espacios exclusivos dentro de los restaurantes o locales independientes solo para postres y helados, diversificando sus ingresos y capturando al cliente que solo quería un antojo dulce de paso. La estética de los locales también evolucionó. Dejaron atrás la decoración rústica de los años 80 para adoptar un estilo más contemporáneo, con techos altos, mucha luz natural y materiales nobles como piedra y madera pulida. Cada restaurante se diseñaba de manera única, respetando la arquitectura del lugar o el barrio donde se instalaba. No querían ser una cadena de comida rápida, donde todos los locales son idénticos y plásticos. Querían que cada visita se sintiera especial. Hacia finales de la primera década del 2000, Crepes & Waffles se había convertido en un caso de estudio empresarial. No hacían publicidad tradicional.
No veías comerciales de la marca en televisión ni vallas publicitarias gigantes en las autopistas. Su marketing era el voz a voz. Confiaban plenamente en que la experiencia del cliente era su mejor anuncio. Si alguien comía bien y era tratado con amor, se lo contaría a sus amigos. Y así funcionaba. La empresa cerraba esta etapa consolidada como una multinacional colombiana atípica, dirigida por una expareja que trabajaba en armonía, operada por un ejército de mujeres guerreras y con una filosofía que ponía al ser humano por encima de la rentabilidad inmediata. Aunque, paradójicamente, esa filosofía era la que les generaba mayores ganancias. Estaban listos para enfrentar los retos de un mundo moderno, la llegada de la tecnología y la necesidad de preservar su esencia en un mercado cada vez más competitivo. Llegamos a la última etapa de esta historia que abarca desde la segunda década del siglo XXI hasta la actualidad. Crepes & Waffles ya no tenía que demostrar su viabilidad. Era una marca madura, querida y respetada. El desafío ahora era diferente. ¿Cómo mantenerse relevante en un mundo digital, acelerado y con una conciencia ambiental cada vez más exigente, sin perder la esencia artesanal y humana que la vio nacer? Beatriz Fernández y Eduardo Macías, conscientes de que el mundo cambiaba a pasos agigantados, decidieron que la innovación no podía detenerse. Pero para ellos, innovar no significaba poner robots a servir mesas. Significaba profundizar en sus raíces. La compañía volcó su mirada hacia la biodiversidad colombiana con una intensidad nunca antes vista. Se embarcaron en una cruzada por rescatar sabores olvidados o desconocidos para el gran público urbano. Beatriz, con su espíritu de exploradora culinaria, lideró la búsqueda de ingredientes autóctonos. Empezaron a trabajar con el cacao de Tumaco, la pimienta del Putumayo y la vainilla de Bahía Solano. No eran simples compras de insumos, eran proyectos de desarrollo sostenible. La empresa estableció relaciones a largo plazo con comunidades afrodescendientes e indígenas, garantizando la compra de sus cosechas a precios que dignificaran su trabajo. Este enfoque dio origen a una nueva filosofía en su menú: de la tierra a la mesa. Los clientes empezaron a encontrar en la carta platos que contaban historias de regiones lejanas de Colombia. El chocolate que bebían ya no era genérico, tenía nombre y apellido de la región de donde provenía. Esto conectó emocionalmente al consumidor urbano con el campo, creando una conciencia de país a través de la comida. En el año 2012, la empresa dio un paso audaz al lanzar su modelo de artesano, una línea de restaurantes con una arquitectura más sofisticada y una oferta gastronómica experimental donde se probaban nuevas texturas y sabores antes de quizás llevarlos a la cadena masiva. Era el laboratorio de Beatriz, su patio de juegos creativo. Sin embargo, el mundo moderno trajo un reto operativo que puso a prueba su modelo tradicional: el auge de los domicilios y las plataformas digitales. Crepes & Waffles siempre se había concebido como una experiencia presencial. El servicio de las guerreras, la música, el ambiente, todo estaba diseñado para vivirse en el restaurante. La idea de meter un crepe en una caja de cartón y enviarlo en una moto iba, en principio, en contra de su búsqueda de la excelencia, pues la comida llegaba fría o desarmada.